Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer el verso 10 y el verso 12. Y sean todos bienvenidos. Yo le puse por título al mensaje de esta mañana. El título es un poco raro, pero yo le puse por título: debes esperar ser perseguido y calumniado. ¿A quién le gusta ser perseguido y calumniado? ¿Sabe qué es calumnia? ¿Sabe lo que es una calumnia, verdad? Y perseguido, pues en cualquier asunto, ¿no? ¿A quién le gusta que te anden hostigando, que te anden reprobando, que te anden rechazando? A nadie le gusta, ¿ok? Lo interesante es de que Cristo dice que, pues esta es una consecuencia por haber puesto la fe en Cristo, y que si usted no quiere ser calumniado ni rechazado, es bien sencillo, ¿no? Entonces no ponga su fe en Cristo. Le dice que es otra cosa, ¿ok? A veces estas cosas como que no las entendemos así, ¿no? ¿Qué está diciendo? No, pues así es una realidad. No tiene nada que ver Cristo con Satanás, ni su obra con la obra del mundo. Así es que debe haber una oposición, así como el agua y el aceite no se llevan, pues tampoco los no creyentes pueden pues llevarse con los creyentes en ese sentido, ¿no? Vamos a leer entonces el verso 10 al 12, ¿qué le parece? Mateo capítulo 5, versos 10 al 12 dice así. Sigan con sus miradas, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Cristo, gracias por la reunión de esta mañana. Padre, te pido que nos bendigas, que bendigas a cada alma aquí presente. Padre, tú nos conoces, tú sabes quiénes son salvos por la fe en Cristo, y tú sabes también quiénes no lo son. Tú sabes, Padre, quién de los que ya son salvos realmente estamos luchando por estar firmes en ti, y tú sabes quiénes, a pesar aún a que somos salvos, no estamos esforzándonos, Señor, para estar firmes. Por eso te pedimos que por Jesucristo nos ayudes, Señor, según la necesidad propia, y que podamos nosotros ser hallados delante de ti agradables. Padre, usa su palabra en nuestros corazones. Te necesitamos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 5. No vamos a leer todos los versos que están aquí desde el verso 1, aunque bien podríamos. Pero Mateo capítulo 5, los primeros versículos que tenemos aquí es conocido como el Sermón del Monte. Que aquí no ha escuchado el Sermón del Monte, ¿no? Pero no todos realmente entendemos acerca del Sermón del Monte. Pero para que tenga una idea, ¿qué es lo que Cristo estaba enseñando aquí en este mensaje de las bienaventuranzas? Bueno, en el Sermón del Monte dice desde el verso 1, dice que había una gran multitud, ¿ok?, que estaba escuchando.
Pero Cristo les habló directamente a sus discípulos en medio de la multitud. Por eso en el verso 1 dice, viendo la multitud subió al monte, y escuche, y sentándose, ¿qué dice después? Vinieron a él sus discípulos, especialmente los que son sabios, ¿no? Se dirigió especialmente a ellos, ¿no? Aunque había una multitud. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿y qué les enseñó Cristo? Bueno, lo que Cristo les enseñó en el Sermón del Monte es algunas cosas como esta. Les enseñó Cristo cuál es el carácter, del carácter de su forma de vida, de todos aquellos que han confiado en Jesucristo. O dicho de otra manera, Cristo estaba enseñando cuál iba a ser el estilo de vida de todos aquellos que ya son salvos por la fe en Él. ¿Qué más le enseñó ahí? Bueno, también se enseñó que todos aquellos que pusieran la fe en Él iban a sufrir persecución. ¿De parte de quién? Bueno, de parte de los que no confiaban en Jesucristo. ¿Okay? ¿Qué más estaba enseñando? También estaba enseñando que los que habían confiado en Cristo, que son salvos, iban a tener un tipo de respuesta ante la persecución. ¿Okay? Un tipo de respuesta que no era mal por mal, ¿okay? Que más bien tampoco era bien por bien. Usted sabe, ¿no? Está la respuesta de que es, me hace mal, le devuelvo mal. Hay otra que dice, me hace bien, le devuelvo bien. Bueno, ninguna de esas, ¿no? Más bien era, te hace mal, devuelves bien, ¿no? No importa si te hace bien o mal. Dice, el cristiano verdadero, dice Cristo, esta es su carácter, debo responder siempre con bendición, ¿no? ¿Y qué más le enseñó ahí? Bueno, le estaba enseñando que todos aquellos que son salvos por la fe en Cristo, pues tienen bendiciones celestiales, ¿ok? Obviamente la salvación, que no es un regalo, que es un regalo de Dios, pero también la Biblia habla de galardones, ¿ok? Habla de cosas que Dios nos da como recompensa. La salvación es una recompensa, es un regalo, pero Dios dice que hay recompensas celestiales para aquellos, ¿no?, que realmente viven para Cristo. Ahora, Cristo quiso que sus discípulos miraran la importancia de estar firmes, firmes por Cristo, obviamente, mientras estaban en este mundo que se lo opone a Cristo. ¿Qué vamos a aprender nosotros? ¿Qué podemos aprender? Bueno, tristemente, desgraciadamente, por causa de algún tipo de persecución, no, yo sé, usted puede decir, hermano, pero nosotros no estamos haciendo persecución. Tal vez no tuvimos persecución como otros cristianos, ¿ok? Pero sí hay una oposición, y aunque sea mínima, esto desanima a muchos creyentes. Muchos creyentes ya no están queriendo estar firmes por Cristo, ¿ok? A causa de la oposición que ellos miran, a causa de las mentiras que se levantan de parte de los que no temen a Dios. Esto desanima, ¿cierto? Y sí, muchos cristianos no quieren ser firmes. Y a veces nos sorprendemos que los cristianos sufran estas cosas y olvidamos que Cristo ya nos había dicho que esto es así. Entonces, de hecho, el apóstol Pedro en su primera carta habla de un tema similar. Si usted no ha leído la primera carta de Pedro, Pedro escribió algo muy similar al Sermón del Monte. ¿Y qué era eso? Pedro escribió que en este mundo, es un mundo caído y que todos sufren. Pero dice Pedro, si vamos a sufrir, que sea por estar firme en Cristo. Que no sufra solamente por violar la ley de este mundo, ¿no? No, si hay que sufrir, dice que sea por estar firme en Cristo. Entonces, es lo que Cristo enseñó a sus discípulos, y es que esta es la realidad. Es inevitable no sufrir algún tipo de persecución o de rechazo. Número uno, estamos en una sociedad. Aquí todos tenemos que relacionarnos con la sociedad, ¿cierto? Ahora, ¿toda la sociedad ama a Cristo? Pues no, ¿verdad? Todo el que no ama a Cristo se opone a Cristo.
Los cristianos no los odiamos a ellos, pero por alguna razón ellos, los que no aman a Cristo, sí odian a Cristo, y a todos los que siguen a Cristo. Algunos lo pueden estar negando, pero la Biblia nos da la evidencia que esto es así. Ahora, también estamos en un gobierno, tenemos que obedecer las leyes, ¿o no? Ahora, todos los que hacen las leyes y las llevan a cabo, ¿aman a Cristo? No. Así es que a veces hacen leyes injustas y a veces la toman contra aquellos que aman a Cristo. ¿Sí me entienden? Ahora, es más allá. Todos vivimos en el contexto de familia, ¿no? Sí, la mayoría tenemos familias con las que vivimos. Ahora, ¿todos los de tu familia aman a Cristo? No. Pero te has dado cuenta que si de tu familia, si alguien no ama a Cristo, la va a dar contigo y te va a estar ahí siempre luchando. ¿Sí me entienden? Esta es una especie de persecución, ¿no? Ahora voy más allá. Estamos en iglesias locales, y no solamente en iglesias locales, hay una iglesia mundial. Ahora, hablamos solamente de la iglesia, no hablar de la iglesia mundial, porque es mucho, ¿no? Pero aún en la iglesia local, ¿todos aman a Cristo? No todos aman a Cristo, aunque tú pienses que sí. Tú no conoces el corazón de todos, yo sí lo conozco. Y de hecho Pedro, eso lo dejo para la tarde, en su segunda carta, Pedro deja bien claro que en su tiempo no todos los que se reunían eran verdaderos creyentes. Parecían ser cristianos, pero no eran. ¿Sí me entienden? Ahora, esto es muy feo, pero yo espero que no se suceda aquí, ¿verdad? Pero podría ser el caso, espero que no, que aquí, de todos los que estamos aquí, alguno aparente ser cristiano, pero no lo sea. Y si es así, ya hay un problema, ¿ok? Ahora, si eso pasa en la iglesia, en el contexto de la iglesia local, ¿cómo está a nivel mundial? Oiga, yo estaba viendo una señora que se cree pastora, y estaba enseñando, yo no sé, créeme, les comento ya así para que empiecen no durmiéndose, ¿no? Para que vean lo difícil que es. Estaba enseñando, yo sentía misericordia de lo que estaban oyendo, ¿no? Le decía ella, ¿saben lo que significa el nombre Sara? Y los demás aquí, no, pues díganos. Significa autoridad, significa poder, significa ese liderazgo. ¿Saben qué significa eso? Los demás no. Que la que mandaba en la casa era Sara, dice. Sara era la cabeza del hogar, ¿no? Para usted conoce la Biblia, ¿cierto? Pablo habló sobre Sara, ¿sí o no? Sí, dijo que aún Sara, dice, se sujetaba a Abraham y le llamaba Señor, ¿no? O sea, pero ven cómo. Y tú dices, wow, ¿y eso pasa? Sí, eso no se va viendo en el mundo, usted va viendo esa ideología del feminismo extremo, ¿no? Malvado, ¿no? Sino aún en las iglesias se ha introducido no solamente ese tema, un montón de temas, de personas que están ahí, que aparentan ser, yo espero que sea ignorancia por lo menos, ¿no? Pero si no es ignorancia, son gente que realmente no aman al Señor, ¿no? Y trastornan o corrompen su palabra, ¿no? Entonces, si hay persecución, ¿ok? Para los que aman a Cristo. Entonces, ese es el tema. Todos los que quieran estar firmes, claro, todos los que quieran estar firmes por Cristo, dijo Cristo en el Sermón del Monte, van a recibir algún tipo de persecución. Y repito, si usted es de los que pensaban como yo hace muchos años, que si me vuelvo al cristianismo, si me vuelvo a Cristo, no debo tener ningún problema, está equivocado, ¿ok? Debe esperar ser perseguido. Si usted ha puesto su vida en las manos de Jesucristo, debe ser perseguido. Es más, debe esperar. Y alguien dijo por ahí, es más, debe buscarla. Si debe buscar ser perseguido, ¿cómo? Amando más a Cristo, ¿no? O sea, de esa manera, no andando, no hay haciendo otras cosas, ¿no? Ahora, si usted, repito, es de la idea de que no debemos experimentar persecución, pues la única razón, según la Biblia, es que usted no esté firme por Cristo, que usted decida, pues, abandonar a Cristo, o sea, la única manera. Solo tenga en cuenta esto, que Cristo está enseñando que los verdaderos cristianos deben vivir una vida justa, porque han sido justificados
Deben vivir para Cristo, porque Cristo les ha salvado y les ha dado por herencia el cielo y nos ha encargado que vivamos de cierta manera que le agrademos a Él. Así es que, por así decirlo, la persecución de un creyente es un termómetro. Alguien dijo que la persecución de un creyente es como un termómetro que mide el amor que un creyente está teniendo por su Señor que le salvó. Por eso mencioné que a veces la persecución hay que ganársela, ¿no? El que está viviendo firme es perseguido. El que no quiere vivir para Cristo, por supuesto, no va a ser perseguido. El mundo no persigue a los que no quieren vivir para Cristo. El mundo persigue solamente a los que quieren vivir para Cristo. Esa es la realidad. Así es que Jesús, repito, no estaba diciendo aquí en el Sermón del Monte, solamente una aclaración. Muchos piensan que en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, Cristo está enseñando, dicen algunos, cómo vivir para ser salvo. No, ahí en Mateo capítulo 5 no se está enseñando cómo vivir para ser salvo, nos está enseñando cuál es el estilo de vida de los que ya son salvos. ¿Ok? ¿Sí entienden? Por ejemplo, mira, lea conmigo Mateo capítulo 5 en el verso 8, por ejemplo. ¿Lo tienen? Lea conmigo, dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán los. Ahora, si para ser salvo hay que ser de limpio corazón, tengo una pregunta: ¿qué hombre es de limpio corazón? Nadie, ¿o qué? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice. Y si ustedes leen Romanos capítulo 13, el verso 9 y 10, dice: no hay justo ni aún uno, no, nadie es limpio de corazón. Todo aquel que viene a Cristo es limpiado por Jesucristo, ¿ok? Y ahora sí puede vivir para Cristo, ¿no? O como dice en el verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No significa que para ser hijo de Dios hay que ser pacificador, no. Significa que todos los que han puesto la fe en Cristo y que son salvos, ahora son pacificadores, ¿cierto? Fuimos reconciliados por medio de Jesucristo con Dios y ahora somos llamados a ser reconciliadores, ¿sí me entiende? Y por eso somos hijos de Dios. Entonces, de eso habla el Sermón del Monte. Bueno, las razones por las que los que estaban firmes por Cristo son perseguidos. Número 1, razones por las que usted va a ser perseguido si está firme en Cristo. Razones, ¿cuál es la razón número 1? Bueno, dice el verso 10, ya conmigo el verso 10. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bueno, primera cosa que Jesucristo enseñó a sus discípulos: ustedes van a ser perseguidos a causa de vivir por la justicia. ¿Qué significa eso de vivir por causa de la justicia? ¿Qué es vivir por la justicia? Bueno, vivir una vida en justicia es actuar conforme al carácter de Dios, reflejando el carácter de Cristo, como la integridad, la equidad, la rectitud, el amor, en la relación con Dios y en la relación también con todas las demás personas, ¿ok? Reconociendo, por supuesto, que si podemos vivir una vida correcta, es únicamente por Jesucristo que nos salvó y nos capacita, ¿ok? Entonces Cristo esperaba que sus seguidores, los que habían confiado en Él, vivieran una vida en justicia, ¿ok? Un cristiano es una persona justa. Número 1, la palabra justa se usa para hablar de cómo hemos sido justificados, ¿se acuerdan? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único que es justo, recto, perfecto, de equidad, en carácter, en amor, es Jesucristo. Él es el que nos hace justos a nosotros, ¿ok? Él nos llama justos porque hemos puesto la fe en Él, más salvado. Delante de Dios, Padre, Cristo nos presenta como justos. Pero también esta palabra justicia o justo habla de un carácter, ¿no? Cristo quiere que los que somos salvos vivamos una vida ahora también justa. Y si usted quiere vivir una vida justa, no es que siquiera, los que tenemos que vivir una vida justa, vamos a recibir
persecución de los que no quieren vivir una vida justa y correcta a Dios. Ahora, ¿sí entiende usted que debemos vivir una vida justa? Por ejemplo, primera carta de Pedro, capítulo 1, en el verso, primera carta de Pedro, capítulo 4, ve conmigo por favor allí, primera carta de Pedro, capítulo 4, Pedro también escribió que los cristianos deben vivir una vida justa, ¿okay? Así como dice Cristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, en el verso 10. Busque primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 1. ¿Sí lo tienen? Amén. Dice así, repito, primera carta de Pedro, capítulo 4, en el verso 1. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, porque somos hijos de Dios, ¿ok? Pero haciéndolo, vamos a ser deseablemente perseguidos, dice así. Puesto que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, vosotros, dice, también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es vivir en justicia, ¿ok? Dice enseguida, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, aquí los gentiles hablan de aquellas personas que no creían a Cristo, que no aman a Cristo, que no quieren vivir para Cristo. Dice, baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y qué es lo que agrada a los gentiles? Bueno, esto, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, entendemos aquí que no todos serán perseguidos, solo aquellos que viven una vida que agrade a Dios. Esto es lo que se llama una vida en justicia. Así que de alguna manera podemos decir que sí, que si usted se mantiene firme para Cristo, es inevitable que no reciba alguna persecución. Si usted ha sido justificado por Cristo, salvado por Cristo y quiere vivir para Cristo, va a recibir algún tipo de persecución. Ahora, si usted no vive una vida justa, si usted no ha puesto la fe en Cristo, significa que usted vive como el mundo, ¿ok? Y el mundo ama lo suyo. Así es que usted no va a ser perseguido. Los cristianos deben ser reconocidos por ser diferentes a las personas que no son salvas, ¿ok? Si entendemos eso, debemos ser diferentes. Cristo espera que seamos diferentes. Si usted está en Pedro todavía, busque primera carta de Pedro, capítulo 2. Pedro, que escribió a los creyentes judíos de la dispersión, Pedro les dijo que tienen que ser diferentes, no pueden ser iguales, ustedes que han sido salvados. Pero igual la iglesia debe ser diferente, no podemos ser iguales a aquellos que no creen en Cristo. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 9, ¿lo tienen? Vamos a leerlo, es lo que le dijo Pedro a otros creyentes. Dice, mas vosotros, escuchen, son, dice, linaje escogido, dice, son real sacerdocio, son, dice, una nación santa, significa una nación apartada para Dios, ¿okay? Igual que la iglesia. Son un pueblo adquirido por Dios, al igual que la iglesia, ¿okay? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, pueblo de Dios, ¿okay? Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿ok? Ahora, ¿sí entienden que debemos ser diferentes? Diferentes. No raros, ¿ok? Simplemente diferentes. La diferencia se debe notar en la forma en cómo vivimos, ¿ok? Si vivimos para agradar a Cristo o vivimos para agradar a los hombres o a nosotros mismos. Ahí debe verse la diferencia. De hecho, somos diferentes de muchas maneras. La Biblia dice que nosotros debemos caminar un camino diferente al que camina el mundo. De hecho, nuestro final es diferente. El final de aquellos que han puesto la fe en Cristo es que tenemos vida eterna. Pero aquellos que no han confiado en Cristo,
pues no tiene la vida eterna, ¿ok? De hecho, si usted lee Efesios capítulo 2, en el verso 2, no sé si alguien se acuerda, lo voy a parafrasear. Efesios capítulo 2, bueno, yo lo voy a leer, pero usted se va a acordar, dice así, hablando de lo que hace el mundo y lo que deben hacer los creyentes, dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Dios mira la forma en la que vive el mundo como una corriente, ¿ok? El mundo lleva una corriente, una especie de corriente. Pero Cristo dice que los cristianos deben ir en el sentido contrario a esa corriente, ¿no? O sea, si el mundo dice que ahora el aborto es legal, es una corriente, ¿ok? ¿Qué debe hacer el cristiano? Remar contra esa corriente y oponerse. Y el día que tú te opongas, ¿qué va a pasar? Pues vas a recibir una oposición y, por decirlo así, una persecución, como lo hemos visto, ¿cierto? El mundo tiene su corriente. De hecho, la Biblia también habla de caminos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hay dos caminos, ¿no? Dice Mateo capítulo 7 en el verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice, y muchos son los que entran por ella. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea que aún en el caminar hay dos caminos: uno por el cual transitan los que no confían en Cristo, y otro por el cual transitan los que caminan en Cristo. Pero estos caminos ni siquiera podemos decir que van paralelos. O sea, no es que un camino va aquí y otro va acá así. No, en realidad lo que idea es que un camino ancho va así y un camino angosto viene así, en sentido contrario. Siempre es oposición, ¿ok? Y cuando alguien se opone, normalmente choca, ¿cierto? Si tú te opones al mundo por la fe en Cristo, vas a chocar con el mundo. Si tú te opones a Satanás por la fe en Cristo, pues vas a chocar, ¿sí me entienden? Ahora, si no estás chocando, pues es que a lo mejor va en la misma dirección, ¿no? Ese es el problema, ¿sí me entienden? Que si no estamos teniendo ningún tipo de persecución, pues posiblemente es que no estamos siendo firmes por Cristo. Esa es la realidad, esa es la tristeza, ¿ok? De hecho, ¿por qué es esto? Bueno, esto es porque el mundo no ama a Cristo, ¿ok? Esa es la realidad, el mundo no ama. A ver, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que el mundo ama a Cristo? Bueno, algunos, no sé, yo sé que usted va a decir que no, pero algunos por esta manera, no, pues sí, yo he escuchado que le preguntamos allá afuera, ¿amas a Cristo? Y ellos dicen que sí, aunque no son salvos. ¿Usted ha escuchado de eso? Mira, si yo le digo, hagamos una encuesta, hagamos todos ahorita, ¿ok? Con una libreta, y pregúntenle a 20 personas si aman a Dios, y me dé la respuesta. Yo casi le aseguro que de esas 20 personas que usted entreviste, yo casi seguro que las 20 le van a decir si amo a Dios. Por ahí alguno sincero y entendido le pondrá: yo aborrezco a Dios, ¿ok? Pero la mayoría le va a poner: sí, se ama a Dios, ¿sí me entienden? Pero sabe, Cristo, que conoce el corazón de los hombres, Cristo dice: hay un mundo que no me ama. Aquellos que no han puesto la fe en Cristo todavía, aquellos que no han puesto la fe en Cristo no aman a Dios. Esa es la verdad de Dios. Dice allá en Juan 3:19, si usted va a su Biblia, San Juan 3:19, San Juan 3:19, busca conmigo por favor. ¿Sí lo encontró? Dice así, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y la luz aquí es Cristo, por supuesto, y los hombres, dice, amaron la luz que vino al mundo. No, dice, los hombres amaron más las tinieblas, dice, que la luz. ¿Y por qué los hombres no amaron la luz que es Cristo? Dice, porque sus obras eran malas, porque los hombres amamos las cosas que nos agradan a nosotros, y cuando algo que nos agrada se opone a Cristo, pues tendemos, si no somos salvos, obviamente, a aborrecer a Cristo, ¿no? Es como la pregunta de la escuela dominical, ¿no? ¿Por qué usted antes de ser salvo no quería venir a Cristo para que le salvara? Y por ahí algún hermano contestó:
Bueno, yo no quería venir, dice, porque es que me gustaban las fiestas. Dice, yo sabía, dice, que si me vuelvo a Cristo, me iban a quitar lo que me gusta, las fiestas, la pachanga, la diversión, la bebida, ¿no? Las amistades, el relajo, eso me encantaba, era lo mío, ¿no? Y yo sabía, dice, que una vez que me entregara a Cristo, me iban a quitar eso, ¿cierto? Bueno, yo también estoy diciendo eso, porque yo pensaba igual. Bueno, yo pensaba como yo también pensaba, y es que no me gusta cómo viven los cristianos. Se miran tan apáticos, se ve que no tienen vida, no disfrutan, se miran. Yo los miraba así como, ¿cómo decimos? Los miro bautristes, ¿no? Sí. Los miro sin ilusión, decía, los miro sin, no sé, sin diversión, están ahí sometidos. Yo no quiero una vida así, ese es mi pensamiento, ¿ok? ¿Sí me entienden? Bueno, muchos tienen esta idea, ¿ok? Entonces el mundo piensa así. De hecho, ahí en Mateo capítulo 5, en el verso 14, donde comenzamos la enseñanza, dice Cristo en el verso 14, les dijo, vosotros, dice, sois la sal de la tierra, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, Cristo usó esta frase de la sal. Tiene que ser algo diferente al mundo, ¿ok? El mundo tiene que ver en ustedes algo diferente. Ustedes deben darle sabor a la vida, ¿no? En el buen sentido, ¿ok? Ustedes tienen que ser algo que realmente el mundo vea como algo diferente, pero para beneficio, así como la sal se usaba para beneficio, ¿no? ¿Y cuál era el beneficio de la sal? En aquellos tiempos no había refrigeradores, ¿ok? Así que una forma de conservar más algunos productos como la carne era con sal. De hecho, se dice que hubo un tiempo en el cual a los soldados romanos les pagaban con sal, era valiosa, ¿ok? Pero la sal no servía de nada si no salaba, ¿sí me entienden? Entonces el cristiano debe ser diferente, ¿no? Debe mostrarse que realmente está firme en Cristo. Ahora aquí hay una advertencia, aquí hay un paréntesis. Hay que tener cuidado de no confundir la persecución, ya que alguno de nosotros podría pensar que está siendo perseguido por Cristo, cuando en realidad está siendo perseguido por haber violado alguna ley, ¿ok? Tengan cuidado con eso, de que estoy sufriendo persecución, ¿no? Y que después uno investiga y dice, ¿cuál es tu persecución? No, es que me robé esto, no, es que me metí en problemas por esto, entonces esa no es persecución por Cristo, ¿ok? Esa es persecución porque violaste alguna ley, ¿sí? No, eso no tiene ningún, no vale para que me entiendan, ¿no? Aquí habla de persecución a causa de Cristo, por vivir una vida que agrada a Cristo, pero que no le agrada a los hombres, ¿ok? La bienaventuranza de Mateo 5:10 es solo para aquellos que son perseguidos por causa de estar firmes en Cristo, haciendo la voluntad de Cristo. No hay bienaventuranzas para aquellos que son perseguidos por infringir alguna ley, ¿no? De hecho, si usted busca primera carta de Pedro, capítulo 4, en el verso 14, conmigo, por favor, primera carta de Pedro. Esto lo vimos hace unas semanas también, en un tema similar, con algunas diferencias. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 15. ¿Sí lo encontró? Recuerde, Cristo dice que la persecución debe venir por estar firme en Cristo, por hacer su justicia, vivir en su justicia. Dice así, verso 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, dice. Pero si alguno padece como cristiano, o sea, por vivir en justicia, dice, pues no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice, ¿ve la diferencia? Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el enfoque del tema? Anímese. Si usted mira que es diferente a los demás, pero es por causa de Cristo, pues alégrese. Si alguien le critica por su fe, por querer hacer las obras de Cristo, alégrese, ¿ok? No, siga adelante, ¿ok? No se avergüence, ¿no? Una forma de persecución que el mundo está observando y vigilando una forma de persecución es que el mundo está observando y vigilando detalladamente lo que hacemos mal para acusarnos. Y una vez que usted se presente como cristiano,
como alguien que quiere vivir una vida recta, prepárese porque el mundo le va a estar tratando de inspeccionar con lupa, ¿no? Como cuando llega como su trabajo, ¿no? Que de repente entregó su vida a Cristo y ya al siguiente día llega y dice usted, le dice a su compañero, ¿saben qué? Yo ya entregué mi vida a Cristo, ahora quiero vivir para Cristo, ¿no? En ese momento, todos los compañeros, en vez de que lo feliciten, lo van a comenzar a inspeccionar, ¿no? Para ver si es cierto, ¿ok? De hecho, con Cristo lo hicieron, ¿ok? Con Cristo lo hicieron, allá, no lo busquen en Lucas capítulo 6, en el verso 6 al 7, hay una historia en Lucas 6, dice así la historia. Aconteció también otro día de reposo que él, o sea, Cristo, entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, dice. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día del reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, ¿no? Sí, a Cristo le persiguieron por hacer lo que era correcto, ¿ok? ¿Y cuál era eso? Bueno, imagínense, esperaban a que Cristo entrara en la sinagoga, que el día de reposo. En el día de reposo no se podían hacer muchas cosas, pero la Biblia no dice nada de sanar a alguien. Pero los judíos del tiempo de Jesús, ellos se inventaron la idea de que tampoco el día de reposo se podía curar a alguien. La ley nunca prohibió eso, ¿ok? O sea que en el día de reposo se podía curar a alguien, sí, y no era contado como una obra, ¿ok? Entonces, Cristo sanó a muchas personas en el día de reposo. Bueno, ahí estaba la gente, los que le odiaban, esperando que hiciera algo bueno para acusarle de haber violado la ley, ¿no? Bueno, como usted va a pasar, ¿ok? Si usted se mantiene firme por Cristo, le van a estar vigilando, ¿ok? Y cuando haga algo, cuando parece que hace algo incorrecto, se le van a ir encima y le van a decir, no que eras cristiano, no que te habías entregado a Cristo, no que querías vivir una vida justa. Eso puede pasar, ¿ok? Y le puede causar desánimo. Es algo que hay que considerar. Un ejemplo de eso, ¿cuál sería? No sé, creo que en la escuela dominical también se hizo una pregunta al respecto, ¿no? Miren, un tipo de persecución. El mundo tiene un tipo de lenguaje, ¿cierto? El mundo tiene un tipo de lenguaje. Miren, si usted se le ocurre ir a ver un partido de fútbol, ¿ok? Allá en el pueblo X, ¿ok? Miren, usted puede, yo le recomiendo que vaya preparado para ver el encuentro nada más, ¿ok? Pero no para escuchar. Es que es un lenguaje tan terrible, ¿sí me entiende? Tan terrible que si usted no tiene ese tipo de lenguaje, le van a rechazar, ¿cierto? Le van a mirar raro si usted no habla como ellos, en cosas como el lenguaje, ¿sí me entiende? No sé, si usted tiene compañeros de trabajo que no son salvos, si usted no habla como ellos, le van a ver como alguien raro. Y le van a aislar, ¿ok? Es más, le van a decir, no sé, algunas palabras, enseñarle rechazo, ¿ok? Es una forma, ¿no? De hecho, el mundo tiene un tipo de diversión, ¿ok? O de satisfacción, que si usted no es como ellos, le van a rechazar. El mundo, no sé, le gustan ciertas cosas, ¿no? Como las drogas, no sé, ciertas diversiones que no son lícitas. Hay diversiones lícitas, ¿ok? Hay bebidas lícitas. Pero hay cosas que no son lícitas. Pero cuando el mundo vea que usted no es como ellos, le van a rechazar, ¿no? No sé si me entiendan, ¿no? Como cuando llegué yo aquí a este país, ¿no? Y las personas preguntaron, ¿tú tomas? No tomo. Pero si te gustan los bailes, no, tampoco me gustan los bailes. Pero si te gustan las mujeres, no la forma que usted dice, tampoco te gustan. Entonces, ¿qué eres, no? Me miraron como bicho raro, ¿no? Y no es que yo sea perfecto, no, simplemente que ese tipo de cosas no me gustaban, yo no era salvo, queda claro, pero no me atraen ese tipo de cosas, ¿ok? Pero ya te vieron como raro, ¿no? ¿Sí me entiende? Ahora, usted lo van a ver como raro si no accede a esas cosas, ¿no? No me gustaban por otras razones, ¿ok? No como ellos, ya después el Señor me salvó y ya está trabajando en mí, ¿ok? Pero el mundo es así, ¿ok? Si tú no eres como ellos, te van a ver raro. ¿Está de acuerdo en esto? ¿Usted qué opina? ¿Le van a ver raro o no? Y usted me dice, no, a mí nunca me ven raro. ¿Por qué será? ¿No? Le hago una pregunta,
Si el mundo que no ama a Dios no te ve raro, te pregunto ¿por qué? ¿Por qué no te ven raro? Cristo dice que te tienen que ver raro, ¿tú sí me entiendes? O sea, no, aquí son polos opuestos, no sé qué palabra usar. Tiene que haber esa división, ¿sí? Ahora, bueno, tal vez sea por eso, ¿no? Busquen conmigo primera carta de Pedro, capítulo 4, por favor, en el verso 3 al 4. Busquen conmigo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 3 al 4. Quiero que lo leamos todo, ¿no? ¿Sí lo tienen? Dice en el verso 3, esto que vamos a leer es la exhortación de Pedro a aquellos que son salvos ya, y le dijo, tiene que haber una diferencia. Dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, ¿no? Que esto es lo que normalmente le gusta a las personas que no aman al Señor, ¿no? Dice el verso 4, a esto dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Les quería compartir. Ahora, antes de que haga una mala, que yo digo un ejemplo mío, ¿verdad? A veces me gusta dar ejemplos. Alguien que esté pensando, oh, qué santo hermano, no es. No, yo dije que no me gustaban las fiestas, los vicios y estas cosas, pero me gustaban otras peores. ¿Sí me entiende? Porque yo no era salvo, ¿me entiende? Puse ese ejemplo, ¿ok? Pero la gente, el mundo te ve raro cuando no eres como ellos. Bueno, Pedro dice, hay que ser diferente. Y cuando seas diferente, a ellos les va a parecer cosas raras, cosas extrañas, que no seas como ellos. Ahora, este es un tipo de persecución por querer vivir una vida justa, ¿ok? O sea, la gente que no ama a Cristo, no sé, esta es una naturaleza caída. La gente no le gusta, ¿ok? No sé, no debería ser así. Es algo que a veces no entendemos. No les gusta ver que tú quieres vivir correctamente cuando ellos no lo quieren hacer, ¿ok? Es algo raro, ¿no? Es como una esposa que cuando su esposo se volvió al cristianismo, una esposa que tenía un esposo que era borracho, que era tomador, que era golpeador, y un día entregó su vida a Cristo, y la esposa estaba enojada, ¿no? Hay muchas historias similares a esta. Estaba enojada. ¿Y por qué estaba enojada? Simplemente porque su esposo ahora quería llevar una vida diferente y ella no quería entregar su vida al Señor, pero el esposo lo entregó. Entonces ella decía que prefería que su esposo siguiera siendo golpeador, parrandero, jugador, con tal de que no fuera cristiano. ¿Saben ustedes cuántas mujeres hay así? Que con tal de no ceder su vida al Señor, prefieren llevar una vida así de terrible. Ahora, este es un tipo de persecución. Otro tipo de persecución, según Mateo capítulo 5 en el verso 11, vaya conmigo por favor, Mateo 5:11, dice así, Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois, esa palabra bienaventurado significa alegres, doblemente bendecidos, cuando por mi causa, dice, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea que otro tipo de persecución que los que están firmes en Cristo van a sufrir son los vituperios. ¿Y qué son los vituperios? Bueno, son una especie de difamación. Son aquellas calumnias que se levantan contra aquellos que quieren vivir firmemente en Cristo. Si usted está firme en Cristo, debe esperar que digan mentiras contra usted. A ver, ¿quién entiende? ¿Quién está ya predispuesto a esto? Porque a veces no estamos listos, ¿ok? Y a la primera que nos difaman, luego queremos tirar la toalla. Cristo está diciendo que tienes que prepararte, ¿ok? Cuando desees vivir para Cristo, inmediatamente puede pasar que te empiecen a calumniar, a decir cosas que no son ciertas, ¿ok?
Miren, te van a calumniar a ti, van a mentir contra ti, van a levantar mentiras contra la iglesia donde te congregas, van a levantar mentiras con el pastor de la iglesia donde te congregas, o que van a levantar mentiras contra tu familia que quiere congregarse, y debes estar preparado para ello. Ellos van a mentir contra ti porque ellos no aman al Señor. A Jesucristo mismo le levantaron calumnias, cuando él estuvo en su ministerio. No lo busquen. Mateo 12:22 dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, Cristo le sanó, de tal manera que el ciego y mudo, dice, veía y hablaba, y toda la gente, dice, estaba atónita, y decían ellos: ¿será este aquel hijo de David? Que colaba la profecía. Mas los fariseos, al oírlo, decían, esta es la calumnia, dice, dice, Jesucristo dice, echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Era una calumnia, Estaban diciendo que los milagros de Jesucristo los hacían en nombre de Satanás, en pocas palabras, ¿no? Ahora, eso era una mentira, Bueno, muchas veces así hay calumnias contra los que quieren vivir firmes en Cristo. Te voy a poner un ejemplo, miren. Hubo un tiempo en que en la iglesia del primer siglo comenzó a celebrar la Santa Cena. ¿Saben lo que era Santa Cena, cierto? Un recordatorio para los cristianos de lo que Cristo hizo por nosotros, sigue haciendo y hará todavía, y lo recordamos a través de los elementos, ¿no? Que tomamos el vino y nos acordamos, que Cristo derramó la sangre por nosotros, su sangre por nosotros, y se parte el pan y nos acordamos, algo simbólico, un recordatorio de que el cuerpo de Cristo fue partido por nuestros pecados allí en la cruz. ¿Sí se acuerdan? Bueno, en la iglesia del primer siglo se levantó calumnia con los cristianos cuando hacían esto, para mentir, para difamarlos, diciendo que ellos se reunían en esta celebración para hacer ese canibalismo. Les acusaban, esta es la historia, les acusaban de hacer canibalismo, que realmente les acusaban de que comían la carne de Cristo, ¿no? Y de esta manera trataban de decir a la gente que la práctica de los cristianos eran algo abominable. ¿Sí me entiende? Eran calumnias. Por ejemplo, cuando los cristianos se reunían, se levantó una calumnia contra ellos, que se reunían para ir contra el gobierno, que no se reunían, que eran unos revolucionarios, ¿no? Otra calumnia que se levantó contra ellos en aquellos tiempos era de que decían que los cristianos se reunían para separar familias. Recuerden que en una familia no todos creen, y que cuando alguien creía y se reunía en una iglesia local, decían que los cristianos estaban haciendo separación de familia. ¿Alguien ha acusado así? Que te hayan acusado de que, yo tenía 3 hijos, ¿no? Y un hijo se hizo cristiano y ahora dividió a la familia. Ya se llevó a mi otro hijo, ¿no? Ya se llevó a mi esposa, ya se llevó a los primos. Y acusan a los cristianos de hacer división. Esas son calumnias. ¿Los cristianos hacen división de familias? No, aunque sí las familias se dividen, los que confían en Cristo y los que no confían en Cristo, pero no como el mundo lo enseña, ¿no? De hecho, en la iglesia del primer siglo también se acusó a los cristianos de que se reunían en lo que llamamos las reuniones santas, los ágapes, la comunión en la iglesia. Ellos les calumniaron de que se reunían para practicar cosas inmorales. Les acusaron de eso. Y yo les comenté en una ocasión, yo invité a una persona en el trabajo a una reunión en la iglesia. Su respuesta fue: no me voy a reunir, yo no me reúno en las iglesias. ¿Por qué? Dice, porque las iglesias se reúnen para compartirse a las hermanas, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo? Yo nunca había escuchado eso realmente. Sí, dice, tenemos evidencias que lo hacen, ¿no? Y que una persona me contó, que le contaron que sí, que en su iglesia y practicaban todo esto. Son calumnias. ¿Qué le dijeron? No se reúnen para eso, se reúnen para tener amor fraternal, para enseñar todo lo contrario, ¿okay? Pero si me entiendes, son calumnias. Algunas mujeres ya no se reúnen porque el esposo ya la acusó, ¿no? ¿Por qué vas tanto a la iglesia, no? Seguramente ya encontraste allá a alguien más, ¿no? Son calumnias, ¿cierto? Algunos esposos no quieren venir por lo mismo, ¿no? Porque la esposa ya lo acusó, ¿no? Posiblemente encontraste ya a otra allí, ¿no? Qué casualidad que antes no ibas. Y ahora quiere decir los miércoles, los martes, los jueves y los viernes. Qué casualidad, son calumnias, ¿sí me entienden? Esto sigue pasando, ¿no? Entonces, tienes que estar preparado para eso. Si quieres estar firme en Cristo, tienes que estar preparado para recibir calumnias.
Y por último, bueno, casi por último, Cristo dice que la persecución es por causa de Él. Dice, Mateo capítulo 5, en el verso 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Cristo, os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es por causa de Cristo. ¿Por qué por causa de Cristo? Porque, como mencioné hace un momento, el mundo no ama al Señor. No lo busques. Escuche lo que dice Juan 15, 18 al 20. Dice, Cristo dijo estas palabras, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, dice, os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo Cristo, también a vosotros os perseguirán. Ahora, ¿saben a quién se ama del mundo? O bien saben, porque hablando de la encuesta, si usted va y pregunta, el mundo le va a decir: no, yo sí amo a Dios, ¿no? Te voy a decir a quién se ama el mundo, porque el mundo luego ama lo que le conviene, ¿ok? Bueno, el mundo sí ama a Jesús, pero no al Jesús de la Biblia. Más bien el mundo, ¿a quién ama el mundo? Por ejemplo, ya viene Navidad, ¿saben a quién ama el mundo? Al niño Jesús. ¿Sí o no? Sí, el mundo ama al bebé Jesús. A ese bebé que está en una cuna, según el mundo, que no hace nada, que hay que llevarlo cargando, ¿no? Especialmente le aman los que pueden sacarle algún dinero, ¿ok? Los que lo venden en cantidades, ¿eh? Los que le dejan una gran ganancia, esos aman al bebé Jesús, ¿sí me entienden? Esos le aman, ¿no? ¿Saben el mundo a quién se ama? El mundo ama a Jesús, pero al Jesús que hace milagros. Al Jesús que te ayuda cuando estás necesitado. Al Jesús que siempre está ahí para servirte a ti, pero que después no se mete en tu vida. A ese sí ama al mundo, ¿ok? Al Jesús que solamente te ayuda y después no se mete en tu vida, no te dice nada, ¿ok? A ese Jesús se ama al mundo. El mundo ama al Jesús que solamente está ahí para cuando lo necesites, pero que nunca te reprende de nada, ¿okay? Bueno, a ese Jesús se ama al mundo, ¿okay? Pero ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es aquel que vino, dice la misma Biblia, dice aquel que vino a destruir las obras de Satanás. El mundo odia a Jesús, aquel que vino a destruir las obras de Satanás. Miren, busquen conmigo 1 Juan 3:8, busquen conmigo, primera carta de Juan 3:8, por favor. Primera carta de Juan 3:8. Y quiero preguntar aquí que Jesús está hablando tú, ¿ok? Dice primera carta de Juan 3:8. ¿Lo tiene? Dice así: el que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las obras del diablo? Bueno, las obras del diablo son todas aquellas cosas que ofenden la santidad de Dios: el pecado, matar, mentir, robar, el aborto, y todas estas cosas son cosas que son obras del diablo, ¿ok? Pero son las cosas que al mundo le gustan, ¿ok? Y por eso no aman a Cristo. Dice Juan 8:44, lo voy a leer, dice así: Cristo le dijo a los que no le amaban, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, ¿quieres saber qué son las obras del diablo? Busquen conmigo Romanos capítulo 1 en el verso 28. Estas son las obras del diablo, ¿ok? Las cosas que al mundo le gustan y que no aceptan que alguien se las venga a quitar. Romanos 1, 28. El mundo se enoja cuando le quieren quitar las obras del diablo, ¿no? Romanos 1, 28. Solamente una parte de esa grande lista. ¿Lo tiene? Aquí hay una lista de las cosas que practican los que no aman a Dios. Dice el verso 28.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, pero que a la gente le gusta, como cuáles, estando arrestados de toda injusticia, fornicación, y no me digan que a algunos les gustan estas cosas, ¿ok? Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que la practican. Son las obras del diablo, donde el mundo está esclavizado y sin Cristo no pueden salir de ahí, pero el mundo no quiere salir de ahí realmente. Gracias a Cristo que nos sacó a nosotros de allí. Dice Gálatas 5:19, vayan conmigo, Gálatas 5:19. Aquí todavía está una parte de la lista, ¿no? Gálatas 5:19, las obras del diablo, que los hombres hacen en la carne, ¿no? Y no me diga que no son las cosas que nos encantaban, ¿no? Y que damos gracias a Dios que nos sacó de ahí. Dice Gálatas, capítulo 5, en el verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Que son, dice, ¿se acuerdan? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, dice. Y una más, dice Apocalipsis 22:14, hasta el final de la Biblia, Apocalipsis 22:14, ¿ok? Estas son las cosas que Dios aborrece, ¿ok? Y son las cosas que hacen los que no aman a Dios, los que no ponen la fe en Cristo. Por eso se mencionan, así como los que ponen la fe en Cristo deben andar en justicia y vivir para Cristo, los que no aman a Cristo, dice que practican estas cosas, por eso no son dignos del cielo. Dice Apocalipsis 22, dice en el verso 14, ya conmigo, dice, bienaventurados los que lavan su ropa, dice, 22:14 dice, para tener derecho del árbol de la vida, dice. O sea, los que lavan sus ropas son aquellos que han puesto la fe en Cristo, que han sido lavados de sus pecados. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad, verso 15, aquí están los que no lavan sus ropas, es decir, que no ponen la fe en Cristo, no aman a Dios, desecharon el mensaje de Dios, no son salvos, dice. Estas son sus características. Dice, mas los perros estarán fuera, dice. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama, dice, y hace mentira. Por eso el mundo odia a Jesús. El mundo odia a Jesús porque vino a condenar el pecado y sacó a la luz los pecados del mundo. El mundo le odia a Jesús porque les mostró que eran pecadores. El mundo quiere hacer las obras de Satanás y no quiere hacer las obras de Cristo. Allá en Juan 15:21, no lo busque, dice así, mas todo esto harán, dice, por causa de mi nombre, porque no aman al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Leo entonces el texto, dice así, eso fue lo que dijo Cristo. Mas todo esto harán, o sea, odiar a Dios y a los cristianos, dice, por causa de mi nombre, porque no aman al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, dice Cristo, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El mundo odia a Jesús porque está en contra de lo que ellos aman. Por eso la Biblia dice que el mundo es esclavo del pecado, es esclavo de lo que ama, pero que los lleva a la condenación eterna. Cristo vino para salvarles de esa esclavitud, de esa condenación. Todos los que no quieren creerle a Cristo
perseguirá a los que han creído a Cristo y ahora viven para Él. Ahora, termino con esto. Cristo no obliga a las personas a creerle. Esa es la realidad, ¿ok? Cristo no te obliga. Te presenta el mensaje de salvación, te ayuda para que lo entiendas, y Cristo quiere que voluntariamente vengas a Él por fe. Pero Cristo sí tiene un mensaje para todos los hombres, no importa que tan malvado sea el hombre, Cristo tiene un mensaje de salvación para todos los hombres. ¿Qué hay que hacer? Bueno, simplemente tienes que poner la fe en Cristo. Yo no conozco a la cosa en realidad, los que están aquí, no conozco su corazón más bien. Te hago una pregunta. ¿Realmente estás seguro de que tienes salvación en Cristo? Pregúntate, ¿estás seguro de que has puesto la fe en Cristo? Bueno, si es así, gloria a Dios, eres un hijo de Dios. Cristo te puede capacitar para que vivas una vida justa, para que estés firme en Él. Pero la siguiente pregunta es, si eres salvo, la pregunta es, ¿estás viviendo firme para Cristo? Bueno, si no lo estás haciendo, aquí hay una exhortación. Debemos estar firmes por la fe en Cristo. Y si estamos firmes, debemos estar dispuestos a recibir una persecución. Pero esto no es malo, ¿ok? Más bien Cristo dijo que esto debe ser causa de alegría. Dice ayer en Mateo capítulo 5, en el verso 12, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo. O sea que la persecución a causa de tu fe no debe ser motivo de desánimo, debe ser motivo de alegría. Esa palabra, gozaos y alegraos, lleva esta idea. Ustedes han visto cuando alguien escala un monte que se miraba difícil, como los que suben al monte Everest o esas montañas. Ustedes saben, ¿no?, lo que sufren para llegar a la cima. Pero una vez que llegan a la cima, ¿se acuerdan? Una especie de celebración al tipo Rocky Balboa, ¿se acuerdan? Bueno, esta es la idea de esta palabra. Gozaos y alegraos lleva esa idea de brincar de alegría. Ese es el contexto de la palabra. Brinquen de alegría cuando sean perseguidos por causa de su fe, por causa de estar firmes en Cristo, ya sea que les levanten falsos o que le estén persiguiendo a cada momento porque ustedes quieren vivir una vida justa. Si alguien no es salvo todavía, la invitación es para todos los que no son salvos. Cristo dice, vengan a mí todos aquellos que son esclavos de sus pecados, que viven una vida todavía en las cosas que no agradan a Dios. Cristo tiene salvación gratuita, ¿ok? Simplemente por poner la fe en Él. Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. La salvación es un regalo de Dios. Solamente tienes que poner la fe en Cristo. Y una vez que pongas la fe en Cristo, no te preocupes tanto por si vas a poder o no vas a poder. Cristo capacita a los salvados para que vivan en la justicia de Él. Y si te persiguen, Cristo también prometió que nunca te va a dejar, que Él va a estar contigo siempre. Simplemente tienes que poner la fe en Cristo. Así es que vamos a pedir al Señor que nos ayude, vamos a pedirle que nos dirija. Si no estamos viviendo para Cristo, aquí hay una invitación, que cobremos ánimo, ¿okay? Y que decidamos estar firmes por la fe. Y espero que el mundo pueda ver una diferencia. Espero que a los adultos, donde quiera que estés, hermano adulto, en tu trabajo, no sé, espero que la gente mire que eres diferente. Jóvenes que están en las escuelas y que ustedes que dicen que son salvos, espero que tus compañeros también lo vean, ¿okay? Que tus compañeros digan, que esta jovencita es bien diferente, no es como nosotras. Espero que lo vean, ¿okay? Porque si no lo ven ellos, es muy posible, no estoy seguro, ¿okay? Pero es muy posible que usted sea exactamente lo mismo que el mundo todavía, y que lo que necesite sea la salvación todavía, o que usted necesita estar firme por la fe en Cristo, ¿okay? Consagrándose para Cristo. Vamos a orar que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta mañana. Padre, ayúdanos a que no nos desanimemos. Padre, ayúdanos a que cobremos ánimos, sabiendo que si sufrimos alguna oposición, Señor, sea por causa de tu nombre, sea porque estamos queriendo hacer tu voluntad. Y si así es, Padre, ayúdanos a sentir el gozo, la alegría, Señor, de que somos aprobados por ti. Padre, también te pedimos que nos ayudes. Si nuestra vida, Señor, no muestra ninguna diferencia, Padre, ayúdanos. Tal vez nos estamos consagrando, tal vez, Señor, estamos copiando las cosas del mundo, tal como lo hacíamos antes de ser salvos.
Padre, guárdanos, por favor, ayúdanos y regrésanos al camino correcto. Padre, también te pedimos por si alguna persona en este lugar no es salva, Padre, ayúdale para que tú les perdones sus pecados por la fe en Jesucristo. Señor, ayúdale para que una vez que tú le perdones y le limpies, esa alma quiera vivir para ti también. Padre, confiamos en tu poder para salvación. Señor, confiamos en que tú eres poderoso todavía para convencer a los corazones que somos duros todavía, Señor, de entender y de responder con fe. Padre, muchísimas gracias por la reunión de esta mañana. Gracias por los méritos de Jesucristo. Amén.